Hola, buen día. Mi nombre es Jani Rivera. Pertenezco a la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica de Honduras. Y este día, por parte de la clase de Patología General, vengo a hablarles sobre lo que es los trastornos hemodinámicos, que son parte de nuestro capítulo número 4 de la literatura de Patología General de Robin y Coulthard. Para empezar hablando de trastornos hemodinámicos, hay que empezar hablando sobre lo que es la hemostasia. Y la hemostasia nos dice que es el proceso de coagulación de la sangre que nos va a impedir un sangrado excesivo después de que se lesiona un vaso. La hemostasia inadecuada nos va a producir hemorragia. Esta a su vez nos va a afectar lo que es la perfusión tisular regional. Si esta se da de forma masiva, rápida, va a ser causa de una posible hipotensión. Si es más grave, va a ser shock, y en casos muy graves nos va a causar la muerte. Nosotros algunos temas generales como son la trombosis, que es la coagulación inapropiada, la embolia, que es cuando migra un coágulo, y un infarto, que es cuando se obstruyen los vasos y nos provoca una muerte celular isquémica. Seguimos hablando de edemas y derrames. Bueno, los trastornos que alteran la función cardiovascular, renal o hepática se van a caracterizar a menudo por la acumulación de líquido en los tejidos, o lo que llamamos edema, o en las cavidades corporales, a lo que llamamos derrame. El aumento de la presión hidrostática o la reducción de la presión coloidosmótica nos van a alterar este equilibrio y nos va a permitir una mayor salida de líquido de los vasos. Como podemos ver aquí en este esquema, nos presenta que la presión osmótica, como ya sabemos, es la que entra al vaso, y la presión hidrostática es la que va a salir de nuestro capilar sanguíneo. Ahora algunas características. Bueno, el edema va a ser causado por un aumento de la presión hidrostática, por ejemplo, cuando lo que ocurre en la insuficiencia cardíaca. También se va a caracterizar por una reducción de la presión coloidosmótica, que es debido a una disminución de la albúmina plasmática, secundaria a una disminución de la síntesis, por ejemplo, lo que se da en la enfermedad hepática o la malnutrición proteínica. O también se da por un aumento de las pérdidas, como se da en el síndrome nefrótico. El aumento de la permeabilidad vascular, también la obstrucción linfática, la retención de sodio y agua, como se da en la insuficiencia renal. Esas son unas características por qué se produce el edema. Ahora, los líquidos de edemas y derrames pueden ser inflamatorios o no inflamatorios. Cuando estamos hablando de una inflamación en edemas, nos referimos a un exudado que es rico en proteínas. Y cuando hablamos de algo que no es inflamatorio, estamos hablando de trasudados que son escasos en proteínas. El edema aparece con más frecuencia en los tejidos subcutáneos, en los pulmones y el encéfalo. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el aumento de la presión hidrostática. El aumento de la presión hidrostática es causado fundamentalmente por aquellos trastornos que nos van a alterar el retorno venoso. Si esta alteración es localizada, nos va a quedar limitado a la parte afectada. Las enfermedades que produzcan un aumento sistémico de la presión venosa se van a asociar lógicamente a los edemas más diseminados. La reducción de la presión osmótica del plasma. En condiciones normales, la albúmina nos va a presentar casi la mitad de todas las proteínas plasmáticas. Por tanto, aquellas situaciones que nos van a conducir a una síntesis inadecuada de la albúmina o a un aumento de la pérdida de la albúmina circulatoria, estas van a ser unas causas frecuentes de la reducción de la presión osmótica plasmática o presión coloidosmótica. La retención de sodio y agua. El aumento de la retención de la sal con una forzosa retención de agua asociada nos va a causar un aumento de la presión hidrostática.
porque se expande el volumen de líquido intravascular, o sea que está dentro del capilar, y disminuye la presión coloidosmótica vascular, y esto se da por una dilución. La retención de sal que se va a producir en todas aquellas situaciones en las que se ve alterada la función renal, o sea que la retención de sodio y agua está bien asociada con lo que es la alteración de la función renal. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la obstrucción linfática. Los traumatismos, la fibrosis, los tumores infiltrantes y algunos microorganismos infecciosos nos van a afectar a los vasos linfáticos, y esto lo que va a hacer es que nos va a alterar el proceso de la eliminación de líquido intersticial, dando lugar a un linfoedema en la parte afectada del cuerpo. Cuando hablamos de linfoedema, nos referimos a un edema de los vasos linfáticos. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la hiperemia y la congestión. Tanto la hiperemia como la congestión se van a producir por un aumento del volumen sanguíneo dentro de los tejidos, pero su mecanismo subyacente es distinto, al igual que sus consecuencias. La hiperemia es un proceso activo en el que la dilatación de las arterias nos va a provocar un aumento del flujo sanguíneo y los tejidos afectados se van a tornar rojos, lo que nos va a producir un eritema. La congestión es un proceso pasivo secundario a un menor flujo de salida venoso de sangre de un tejido. Puede ser sistemática como la insuficiencia cardíaca o puede ser localizada, por ejemplo cuando se da una obstrucción venosa aislada. Los tejidos congestionados nos van a presentar un color azulado rojizo, lo que se nos va a referir a la cianosis. O sea que la hiperemia nos va a causar eritema y la congestión nos va a causar cianosis. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la hemostasia. La hemostasia se va a definir simplemente como el proceso por el cual se van a formar coágulos sanguíneos en las zonas donde está una lesión vascular. Nos resulta esencial para la vida y se altera en grado variable en un conjunto amplio de trastornos que pueden dividirse en dos grupos. ¿Cuáles van a ser esos dos grupos que se nos va a dividir la hemostasia? Pues van a ser trastornos hemorrágicos y trastornos trombóticos. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los trastornos hemorrágicos. Estos son caracterizados por un sangrado excesivo. Los mecanismos hemostáticos están amortiguados o bien son insuficientes para prevenir las pérdidas de sangre. O sea que en los trastornos hemorrágicos vamos a tener un sangrado excesivo y ni los mecanismos que nos generan hemostasia nos van a poder ayudar. La obstrucción linfática. En la obstrucción linfática se van a formar coágulos sanguíneos, a menudo se le llaman trombo, como ya le habían mencionado, en vasos sanguíneos indentes o dentro de las cavidades cardíacas. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la hemostasia normal. La hemostasia es un proceso minuciosamente orquestado en el que participan las plaquetas, los factores de coagulación y el endotelio. Este tiene lugar en la zona donde está la lesión vascular y va a culminar con la formación del coágulo, que eso nos va a servir para prevenir o limitar el alcance de la hemorragia. La secuencia de procesos que nos va a conducir a una hemostasia en una zona de lesión vascular. Lo primero es una vasoconstricción arterial. Esta se va a producir inmediatamente y nos va a reducir el flujo sanguíneo al área afectada. Esta medida por mecanismos neurógenos reflejos que pueden resultar potenciadas por una secreción local de factores como son la endotelina. Segundo paso, se nos da una hemostasia primaria. En ese paso es la formación del tapón plaquetario. La rotura del endotelio nos va a exponer al factor de von Willebrand y el colágeno subendoteliales, y estos nos van a promover la adhesión y la activación de las plaquetas. Como tercer paso tenemos la hemostasia secundaria, y este es cuando se da un depósito de fibrina.
En la lesión vascular se va a exponer el factor tisular de la zona de lesión y este factor tisular se va a unir al factor 7 y lo va a activar. Esto va a desencadenar una cascada de reacciones que nos van a generar la trombina y la trombina se encinde formando el fibrinógeno y nos va a generar fibrina. Por último, y como cuarto paso, se nos va a dar la estabilización y reabsorción del coágulo. Ahora vamos a hablar de las plaquetas, como dijimos que era un componente esencial en este proceso. Las plaquetas son esenciales en la hemostasia porque nos forman el tapón primario que nos va a sellar inicialmente el defecto vascular. Nos va a proporcionar una superficie que se une y se concentra a los factores de coagulación activados. Las plaquetas son unos fragmentos de células sin núcleo en forma de disco. Se desprenden de los megacariocitos de la médula ósea y nos van a alcanzar el torrente sanguíneo. Su función depende de varios receptores de glucoproteínas, un citoesqueleto contráctil y dos tipos de gránulos citoplasmáticos. Para mencionar, las plaquetas tienen un tiempo de vida que son de 120 días y vamos a seguir. La cascada de coagulación, como ya se les mencionaba, la cascada de coagulación consiste en una serie de reacciones enzimáticas amplificadoras que nos van a conducir a la formación de un coágulo de fibrina soluble. Y como pueden ver, aquí tenemos un esquema sobre lo que es la cascada de coagulación. Básicamente, un factor súper importante en la cascada de coagulación es el factor 10. Trastornos hemorrágicos. Los trastornos asociados a las hemorragias anómalas se deben necesariamente a defectos primarios o secundarios en las paredes de los vasos, las plaquetas o factores de coagulación. Todos ellos no deben funcionar correctamente para que esté segura la hemostasia. Algunas de las causas más frecuentes de tendencia hemorrágica leve son defectos hereditarios del factor de von Willebrand, el consumo de ácido acetilsalicílico y la uremia, que nos referimos a la insuficiencia renal. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la trombosis. Las anomalías principales que nos van a producir la trombosis son la lesión endotelial, que por ejemplo podemos mencionar dentro de ella la hipercolesterolemia y la inflamación. También por el éstasis o flujo sanguíneo turbulento o anómalo y también por la hipercoagulabilidad de la sangre. Esto que nosotros estamos viendo aquí, este esquema, se le denomina la triada de Virchow. La lesión en el endotelio. La lesión endotelial causante de la activación plaquetaria subyace casi inevitablemente a la formación de trombos en el corazón y la circulación arterial, en los que la elevada velocidad del flujo sanguíneo nos va a impedir la formación de coágulos. Las alteraciones del flujo sanguíneo normal. La turbulencia nos va a contribuir a la trombosis arteriales y cardíacas. Eso nos va a causar una disfunción o lesión endotelial, así como forma contracorrientes que contribuyen a la zona de éstasis local, mientras que la éstasis es un contribuyente principal para el desarrollo de trombos venosos. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la coagulación intravascular diseminada, que se le denomina SID, que es una trombosis generalizada por la microcoagulación, o sea, los capilares, que puede producirse de forma súbita o gradual. Es una enfermedad específica, sino la complicación de un gran número de trastornos asociados con activación sistémica de la trombina. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la embolia. La embolia, un émbolo es una masa intravascular desprendida y sólida, líquida o gaseosa y va a ser transportada por toda la sangre desde su punto de origen a un lugar distinto donde a menudo causa una disfunción o un infarto tisular.
Ahora la embolia del pulmón. Los émbolos pulmonares se originan en trombosis venosas profundas y son la forma más frecuente de una enfermedad tromboembólica. La tromboembolia sistémica. La mayoría de los émbolos sistémicos, aproximadamente el 80%, provienen de trombos murales intracárdicos, 2/3 partes de los cuales se van a asociar a los infartos en la pared del ventrículo izquierdo y otra 1/4 parte a la dilatación de la aurícula izquierda y la fibrilación auricular. Ahora hablaremos de la embolia grasa. La mayoría de los émbolos sistémicos no van a provenir de trombos murales intracárdicos y esto nos va a causar que estos trombos van a estar formados por grasa, por eso se le denomina embolia grasa. La embolia gaseosa, las burbujas de un gas dentro de la circulación pueden unirse y nos van a formar masas espumosas que nos van a obstruir el flujo vascular y nos van a causar lesiones isquémicas distales. La embolia de líquido amniótico. La embolia de líquido amniótico es la 5ª causa de mortalidad materna en todo el mundo y supone cerca del 10% de las muertes maternas en los Estados Unidos. Nos va a provocar trastornos neurológicos permanentes hasta en el 85% de las mujeres que van a sobrevivir a esta embolia. Ahora el infarto. El infarto es un área de necrosis isquémica causada por la oclusión de la vascularización arterial o el drenaje venoso. En la inmensa mayoría de los infartos existe trombosis o embolia arterial. Los infartos se van a clasificar según su color o la presencia o ausencia de infección. Ellos van a ser rojos, lo que nos indica que van a ser hemorrágicos, o van a ser blancos, lo que nos indica que son anémicos, sépticos o estériles. Ahora hablaremos sobre lo que es el shock. El shock es un estado de insuficiencia respiratoria que nos va a alterar la perfusión tisular y nos va a provocar una hipoxia celular, o sea que nuestras células se van a quedar sin oxígeno. El inicio de la lesión celular va a ser reversible, pero el shock prolongado causa en el último término una lesión tisular irreversible, lo que quiere decir que puede ser mortal. El shock nos puede complicar las hemorragias graves, quemaduras o traumatismos extensos, el infarto del miocardio, la embolia del pulmón y sepsis microbianas. Sus causas pertenecen a 3 categorías que las engloban. Por ejemplo, el shock cardiogénico, el shock hipovolémico, la sepsis, el shock séptico y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ahora aquí tenemos, hablando del shock, tenemos los 3 principales tipos de shock, como ya les había mencionado, el cardiogénico, el hipovolémico y el shock asociado a la circulación, a la inflamación sistémica. El shock cardiogénico se da por el infarto del miocardio, rotura ventricular, arritmia, taponamiento cardíaco y la embolia pulmonar. Estos son algunos ejemplos clínicos de lo que es el shock cardiogénico. Y el mecanismo principal va a ser que se da por una insuficiencia de la bomba cardíaca debido a las lesiones intrínsecas del miocardio, comprensión extrínseca y obstrucción al flujo de salida. El hipovolémico, el shock hipovolémico, sus mecanismos principales van a ser que el volumen sanguíneo o plasmático está de forma inadecuada y el shock asociado a la inflamación sistémica, sus mecanismos principales se da a causa de la activación de cascadas de citocinas, la vasodilatación periférica y la éstasis de sangre, la activación o lesión endotelial y el daño inducido por leucocitos, coagulación intravascular diseminada. Y esto ha sido todo por la exposición.